Distinguido auditorio, distinguido miembro de la mesa, doctor Cabalé, doctor David Figueroa, doctora Elena Vivar. Damos inicio al segundo día de la quinta jornada de Derecho Notarial y Registral. La primera disertación de esta noche está a cargo del doctor Alfonso Caballé Cruz, a quien paso a presentar. El doctor Alfonso Caballé Cruz es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, promoción 1977-1982, cuenta con estudio de doctorado, es titular del Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de La Laguna, notario en Santa Cruz de Tenerife, desde el 2000 inicia como notario en 1998, notario de su actualidad, ha ocupado diversos cargos en el Colegio Notario de Canarias, actualmente es decano del Colegio Notarial de Canarias, también tiene varios cargos ha ocupado cargos importantes en el Consejo General de Notariado. El más importante de ellos es delegado para América del Consejo General de Notariado, desde 1909 hasta la actualidad. Tiene innumerables publicaciones, artículos, reconocimientos en diferentes países, Bolivia, como miembro honorario del directorio de la Asociación del Notariado Boliviano, miembro honorario del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, de la Asociación del Notariado Cubano, del Notario Ilustre de Paraguay, titular de Cruz al Mérito Notarial del Notariado Colombiano. En resumidas cuentas, el doctor Caballé, estamos ante un jurista de reconocida trayectoria, ponente en congresos, jornadas, seminarios y cursos en España y América Latina. Con ustedes dejo el uso de la palabra al doctor Alfonso Caballé Cruz, para quien pido un caluroso aplauso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la universidad, a Elena, a Sergio por la amabilidad que han tenido en invitarme a participar en este foro de tanta importancia. Pues bien, las garantías del derecho de propiedad en materia inmobiliaria se han contemplado tanto desde el punto de vista estático, en la conservación, uso y disfrute, como en el dinámico, en la transmisión o gravamen del dominio y de los derechos reales. La propiedad y su función social son reconocidas en las declaraciones de derechos humanos y en las modernas constituciones. En el caso de España, en su artículo 33, después de reconocer este derecho, establece que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada, de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. El derecho de propiedad guarda una importante relación con otros derechos como son el derecho a la herencia, la libertad de empresa, la protección económica y jurídica de la familia, el progreso social y económico, el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho al patrimonio histórico, cultural y artístico o el derecho a una vivienda digna. También el derecho de propiedad está íntimamente ligado con el derecho a contratar, que es una de las principales manifestaciones de la autonomía de la voluntad y que a su vez es uno de los reflejos más básicos de un derecho fundamental de la persona, cual es la libertad, toda vez que en su aspecto dinámico el ejercicio del derecho de propiedad privada se pone de manifiesto a través de múltiples contratos por los que se dispone, cede o adquieren los derechos que le integran la propiedad. Aspectos importantes, pues, del derecho de propiedad inmueble que genera riqueza y prosperidad cuando forma parte de un mercado ordenado, dinámico y seguro como medio de intercambio, inversión o de acceso al crédito. Esta relevancia que tiene la contratación inmobiliaria ha de ponerse al servicio de la sociedad y de la persona, lo que exige que se realice con transparencia, agilidad, seguridad
y que se haga con total respeto a la justicia y al derecho. Un ordenamiento jurídico que aspire a ser verdaderamente justo ha de armonizar los aspectos económicos de la contratación y de justicia que han de presidirlo. Y la lección práctica de lo que ocurrió cuando la economía pone en segundo plano a la justicia y el derecho, hemos tenido la desgracia de aprenderla con la crisis subprime y su secuela, la reciente crisis financiera y económica mundial. En el derecho español, como en la casi totalidad de los países iberoamericanos, la seguridad jurídica en el campo inmobiliario se realiza principalmente por medio de dos herramientas, la escritura pública y la publicidad registral, que son dos medios formales y como simples medios que están destinados y subordinados al cumplimiento de un fin. Pues bien, a la hora de ponderar el valor de los requisitos formales, hay visiones extremas que tienden a exagerarlos por exceso o por defecto. Una de las posturas extremas trata de quitar valor a la forma considerando que es contraria a la libertad. En estos casos se abandona la idea de seguridad jurídica en aras de una pretendida libertad. La falta de seguridad jurídica en estos casos se trata de compensar o de suplir con carísimos seguros que solo dan una seguridad económica relativa. La otra visión extrema es la de aquellos que consideran la forma, o mejor, alguno de los mecanismos formales, como un fin en sí mismo. Ven en esos casos, en esos mecanismos, una panacea, una especie de agua del Jordán que todo lo limpia. Con este punto de vista, en aras de una hipotética seguridad, se corre el peligro de anteponer la forma a la verdad, a la libertad y a la justicia, que es suplida por una apariencia, por una justicia puramente formal. Pues bien, ambas posturas extremas son desenfocadas. La primera, que no da valor a la forma, olvida que ciertos mecanismos formales tienen la más de las veces por finalidad reforzar y garantizar la libertad y autonomía de la voluntad, contribuyendo a garantizar la libre, consciente e informada formación de la voluntad, la libre prestación del consentimiento, el equilibrio entre las partes y a disuadir de los incumplimientos o, llegado el caso, asegurar el cumplimiento de las obligaciones que fueron libremente asumidas. Pensemos en las donaciones de inmuebles, en las capitulaciones matrimoniales, en las hipotecas, en los testamentos, en los que la forma tiende a garantizar esa libertad. También la forma pública busca, en interés de la sociedad, el respeto al ordenamiento jurídico y la seguridad del tráfico. La segunda postura, la de los que imponen la forma de un modo absoluto por encima de la justicia y la libertad, tampoco es acertada. No debe olvidarse que fueron razones de justicia y de ética las que motivaron de manera natural el tránsito y evolución de los primitivos formalismos a los sistemas espiritualistas. En el caso de España, en Castilla, el principio espiritualista, del que también pueden encontrarse antecedentes en el Fuero de Soria y en el Fuero Real, quedó consagrado en la Ley Única del título 16 del Ordenamiento de Alcalá, principio que se ha mantenido hasta nuestros días. Y es el triunfo de los principios morales y éticos. Apuntaba Bayet que fue sin duda la influencia canónica la que motivó que se declarara la validez del contrato o la promesa, cualquiera que fuese la forma, engendrando obligación civil. Hoy, el principio espiritualista es recogido, en el caso de España, los artículos 1258 y 1278
del Código Civil en sede contractual, principio que se haya recogido en la mayoría de los códigos iberoamericanos. En consecuencia, salvo contadas excepciones, un contrato puede celebrarse de cualquier forma, verbalmente o por escrito, incluso por signos o por señales expresa o tácitamente, y será obligatorio si cumple los requisitos mínimos exigidos para su existencia: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca, como en el caso español dice el artículo 1261 del Código Civil. Pero bien, la experiencia nos dice verba volant scripta manet. Las palabras vuelan, lo escrito queda. Y la realidad es que cualquier contrato está expuesto al peligro de la infidelidad de la palabra dada, a los olvidos, a dudas interpretativas, a extravíos de documentos, recibos u otras vicisitudes. De ahí que los Estados fomenten ciertos requisitos formales. Además, es una realidad sociológica, ya que la prudencia y el sentido común en la práctica y en el devenir diario de la contratación hacen que los ciudadanos y la sociedad acudan a la forma en busca de seguridad y certeza para prevenir riesgos. Esta raíz sociológica se aprecia con fuerza ya en el occidente europeo desde finales del siglo IV, como hace ver García Gallo, con la introducción en la práctica helenística de presentar los documentos ante la curia municipal, para darles precisamente el carácter de público, o la práctica de la sociedad visigótica de acudir al notario eclesiástico para que le redactase los documentos, que es el antecedente más próximo del notariado actual. La necesidad de la forma surge de la propia sociedad como una autodefensa de la persona que busca garantizar sus derechos. También se justifica el que se fomente la forma en otras razones que atañen al interés de la colectividad, como la certeza y seguridad del tráfico, la garantía y respeto del ordenamiento jurídico, el facilitar la prueba, evitar los litigios o facilitar su solución previsible. También aspectos como el progreso económico, la lucha contra la delincuencia o razones fiscales aconsejan la forma y huir de la informalidad. Pero, por muy aconsejable que sea la forma, no debe ni puede imponerse por razones únicamente utilitaristas, sin consideración a la justicia ni a los valores éticos y morales. De ahí que la mayoría de los ordenamientos jurídicos, como les decía, y entre ellos el español, rechacen estas visiones extremas y hayan optado por la solución de equilibrio. En España, el edificio de la seguridad jurídica en el campo de las relaciones jurídico-privadas en materia inmobiliaria tradicionalmente se ha apoyado en dos pilares: la escritura pública y el registro, si bien en las últimas décadas va ganando protagonismo un tercer actor, que es el catastro. Sin perjuicio de otros antecedentes más remotos, es a fines del siglo XI y comienzo del XII, con el renacer de la ciencia del derecho, cuando surge en la Europa continental la figura del notario en su configuración más próxima. De este desarrollo tiene reflejo la Universidad de Bolonia, que en el siglo XIII tuvo destacadas cátedras de derecho notarial, como las de Salatiel o la de su discípulo Rolandino. En cuanto a la institución registral, si bien existen antecedentes, su configuración actual en España nace en el año 1861. Desde los comienzos de la Edad Moderna, a medida que se incrementaba el número y la importancia de las garantías sobre los bienes inmuebles, surge la necesidad de crear una fórmula o una institución que dé publicidad de las hipotecas y gravámenes ocultos. Esta institución fueron las contadurías de hipoteca, en las que no fue objeto de las mismas
la inscripción de los actos o contratos traslativos o declarativos del dominio sobre los bienes inmuebles. En aquel momento histórico era suficiente garantía para los adquirentes de inmuebles o derechos sobre los mismos la publicidad derivada de la posesión y la exhibición de los títulos, dado el reducido ámbito territorial de la contratación y la gran estabilidad de la propiedad. Pero a medida que se produce el cambio en la configuración de la propiedad, aumentó la frecuencia de las transacciones inmobiliarias y los propietarios acudieron con mayor frecuencia también al crédito territorial, lo que hizo necesaria la creación de una nueva institución, los registros de la propiedad, que, como decía, en España tuvo lugar con la ley hipotecaria el 8 de febrero del año 1861. De forma paralela y simultánea a la génesis de los registros a principios del siglo XIX, también se percibió la necesidad de reorganizar el notariado, elaborándose al efecto diversos proyectos de ley. El proyecto, que se convertiría en la Ley del Notariado en España, fue presentado en el Congreso el 3 de febrero del año 1859, pero en tanto se discutía el proyecto, se anticipó la ley hipotecaria en el año 1861, por lo que la necesidad sentida de una nueva ley del notariado pasó en aquel momento a convertirse en una auténtica urgencia, ya que, y este es un dato clave, los legisladores en aquel momento veían con meridiana claridad que los efectos del registro solo podían sustentarse sobre una base sólida, es decir, sobre unos títulos auténticos, eficaces y de calidad, lo que exigía títulos notariados, pero no cualquier título notarial. Exigía además un notariado fuerte, eficiente y bien organizado. Con este propósito es por lo que se dictó la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, sancionada por la reina Isabel II. La Ley hipotecaria y la Ley orgánica del notariado fueron de la mano desde sus orígenes. La vinculación de ambas leyes fue totalmente evidente para la doctrina y para el legislador decimonónico, ya que, repito, los efectos derivados de la publicidad registral solamente se apoyaban y justificaban en la calidad del título sujeto a la inscripción. Y es justo, por tanto, en este momento cuando surge el binomio notaría y registro, dos sólidas instituciones que dieron confianza, certeza y seguridad al tráfico inmobiliario. Pero el sistema español nació con una deficiencia que con el tiempo se fue haciendo más necesario solventar, pues la realidad física del objeto, es decir, su existencia y cualidades materiales, no quedaban garantizadas. Esta deficiencia se intentó solventar por primera vez en el año 1906, cuando se creó el catastro topográfico parcelario, y en dicha norma se pretendía ya la coordinación entre el registro y catastro. Pero esta coordinación durante todo el siglo XX fue en España un completo fracaso. Solo a finales del siglo se adoptaron medidas eficaces para paliar el problema a partir del año 1996, que estableció la obligación de dejar constancia en la escritura pública y en la inscripción de las referencias catastrales de los inmuebles, exigiendo certificación catastral descriptiva y gráfica en términos coincidentes con la descripción contenida en la escritura para que una finca pudiera acceder por primera vez al registro, paso que se han consolidado posteriormente en el decreto legislativo del año 2004, que ha sido objeto de posteriores reformas. En él se fija un catastro como registro obligatorio, presunciones de exactitud y como un registro en el que se describen los inmuebles. En cuanto a los medios prácticos, a través de los cuales el catastro podía contribuir, destacaba la certificación descriptiva y gráfica,
en base a la cual los otorgantes podían reconocer la finca y afirmar su coincidencia, y también herramientas como la oficina virtual que permite el acceso online en tiempo real al catastro. Pero en este punto me voy a limitar a examinar solamente la relación entre la escritura pública y el registro de la propiedad, relación que es muy intensa, ya que un número importante de las escrituras que autorizan los notarios son objeto de inscripción y una gran mayoría, una inmensa mayoría de los títulos que acceden al registro son los notariales, muy por delante de los títulos públicos, judiciales o administrativos. Se dice que los efectos del registro derivan del principio de publicidad, que tiene un aspecto material y un aspecto formal. En cuanto a la publicidad formal, es el modo práctico en que el registro presta sus servicios de publicidad al ciudadano. La sociedad demanda cada día rapidez, modernidad y comodidad en cualquier servicio público, y eso debe incluir también al registro. El usuario del servicio registral exige también seguridad y, por tanto, una publicidad clara, ágil, en tiempo real, que sea completa y fiable cuando entrega el dinero del precio por el inmueble que adquiere. Igual que las entidades de crédito, cuando prestan con garantía hipotecaria, quieren también seguridad y, por tanto, publicidad en el momento oportuno, es decir, el momento en el que se entrega el dinero. Hoy, las nuevas tecnologías permiten que en el momento del otorgamiento y autorización de la escritura, el notario pueda acceder online a la información, a esta información jurídica relevante. Precisamente en ese momento justo, en ese momento de la verdad, sistema que desde hace años ha sido implementado en algunos de los registros de América, del que es pionero el registro de Costa Rica. A esta demanda social de mayor eficiencia y seguridad pretendía dar respuesta en España una ley, la Ley 24/2001, y posteriormente la Ley 24/2005, que concedió una serie de derechos a los usuarios del servicio registral con las correlativas obligaciones de los notarios y registradores, especialmente el acceso online al registro, pero lo cierto es que lamentablemente a día de hoy, estamos hablando de una norma del año 2001, aún no se ha implementado en los registros en España. El segundo aspecto es la publicidad material. En su aspecto material, la publicidad produce unos efectos defensivos y ofensivos. Los efectos defensivos son la protección del titular inscrito mediante llamado principio de legitimación del título inscrito, presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario a favor del titular inscrito. Así, a todos los efectos legales, nos dice la ley hipotecaria, se presumirá que los derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. Así dice el artículo 38. Y nos dice la ley hipotecaria también y los asientos del registro, en cuanto se refieren a los derechos inscribibles, están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en esta ley. Esto nos dice el artículo primero. La legitimación del título inscrito tiene importantes consecuencias procesales, además. Cabe el ejercicio de las acciones reales, artículo 41, el ejercicio de las acciones contradictorias del dominio y demás derechos reales inscritos, 38, el ejercicio de la tercería registral. Los efectos ofensivos tienen, por su parte, por finalidad, proteger al adquirente. Lo no inscrito no perjudica al tercero que inscribe, es decir, los títulos del dominio, otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el registro de la propiedad no perjudican a terceros. Artículo 32 de la ley hipotecaria. Y el efecto más radical
de la publicidad registral, en el caso de España, el que llaman principio de la fe pública registral, recogido en el artículo 34 de la ley hipotecaria, que dice: el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición una vez se haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo registro. Y sigue diciendo: la buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Por el artículo 34 de la ley hipotecaria, el asiento del registro, aunque esté en completo desacuerdo con la realidad, tiene, por la confianza que ha generado el juego de la publicidad, un efecto demoledor. Prevalece sobre la realidad, es decir, incluso en perjuicio del verdadero titular del derecho y en favor del tercer adquirente que adquiera a título oneroso y de buena fe, conforme a lo que publica el registro. Pero es que hay que tener en cuenta que el artículo 34 es solamente una salvedad al artículo central, que es el artículo 33 de la Constitución española, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a que nadie pueda ser privado de sus bienes y derechos, y al artículo 24 de la Constitución, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. Se trata, por tanto, de un supuesto excepcional. De ahí la importancia que el ordenamiento jurídico ponga los medios para que se eviten al máximo la frecuencia de estas adquisiciones a non domino, cuya excepcionalidad es la que justifica la regla. Porque si fuera la regla general, este artículo 34 de la ley hipotecaria sería un desorden total y absolutamente injustificable. Por eso, en España el registro no es constitutivo, sino declarativo. Para que no se generalicen los expolios, excepciones, tras las cuales no se olvide hay un daño a los derechos del perjudicado, el acceso al registro de la propiedad queda limitado, conforme al artículo 3 de la ley hipotecaria, únicamente a títulos públicos auténticos, revestidos de veracidad, a fin de que no se ocasionen daños a los verdaderos titulares de los derechos. Con este requisito de la titulación pública se evita que la excepción se convierta en la regla general. Y es que no se debe olvidar que el artículo 34 de la ley hipotecaria constituye la excepción y que la regla general es la contenida en el artículo anterior de la ley hipotecaria, el 33, cuando dice que la inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. Así lo ponía de manifiesto la doctrina en los primeros comentarios a la ley hipotecaria de 1861. Morel y Terry, en sus clásicos comentarios, afirmaba: la inscripción ni aumenta ni disminuye el valor de esos títulos. Si son válidos, la inscripción asegura el derecho inscrito, se sobrepone a la tradición o posesión del inmueble. Si son nulos, nada se ha inscrito, nada se ha asegurado, la inscripción no obsta a la nulidad. De ahí la importancia de que al registro accedan títulos públicos y además títulos de calidad, pues los efectos del registro, como les decía al principio, van íntimamente ligados a la calidad de los títulos que le acceden. La verdad, previamente buscada y encapsulada en el documento público, es la que accede al registro. De ahí que se disminuyan las posibilidades de error. Por lo que los supuestos de discordancia entre la realidad jurídica extrarregistral, es decir, la verdad o la auténtica realidad, derivadas de inexactitudes o falsedades del documento, son estadísticamente o deben ser estadísticamente irrelevantes. Pero si al registro comienzan a acceder cualquier tipo de documento, documentos privados, por ejemplo, que no garanticen identidad, que no garanticen la capacidad
voluntad, igualdad, libertad de los otorgantes, o no cumplan los requisitos, o adolezcan de graves deficiencias técnicas. Los casos en los que no coincide o no coincidiría la realidad jurídica con la realidad jurídica registral, con la extrarregistral, pasarían a aumentar, con lo que el registro dejaría de cumplir su función y se convertiría en un auténtico peligro del que podrían derivarse auténticas usurpaciones. La experiencia de la crisis subprime, que mencionaba antes, y las titulaciones de préstamos en los mercados financieros internacionales nos han hecho ver qué ocurre cuando algo de poca calidad se envuelve o empaqueta con una apariencia de fiabilidad y entra en el tráfico jurídico. Nos decía Bayet que no es lícito olvidar cuán esencial es el ajustamiento a derecho de las inscripciones registrales para que éstas se efectúen sin transmutaciones confiscatorias, y esto depende completamente de la exactitud del título, de la correcta conformación a derecho del negocio jurídico en el documentado. Sin esta perfección, nos decía Bayet, la publicidad del registro sería un engaño, tanto si no convalidara sus actos, a su favor los actos y contratos nulos, como si los consolidase. En el primer caso serviría para defraudar a los adquirentes y en el segundo caso serviría de instrumento de despojo al verdadero propietario, con lo cual en ambos casos constituiría una causa de desorden jurídico y social. Por eso, dice Bayet, que para que un registro esté verdaderamente al servicio de la plena seguridad jurídica, debe ser un registro de títulos auténticos y de títulos auténticos válidos, que incorporen fielmente negocios jurídicos justos y bien configurados. Por ello, si queremos registros eficaces, necesitaremos unos títulos auténticos, como nos dice Bayet, válidos, justos y bien configurados. Decía anteriormente que por encima de los documentos judiciales y administrativos, precisamente la más abundante fuente de inscripciones son los instrumentos públicos notariales. El valor del instrumento público notarial se cimenta en una serie de mecanismos o formalidades sin las cuales dejaría de producir los efectos y beneficios que de él derivan. Y es que en su observancia tienen su origen, causa y fundamento las garantías y efectos del instrumento público notarial, aspectos que paso a ver seguidamente y de los que carece la documentación privada. Por un lado, el autor del documento. La primera y fundamental garantía de la escritura pública es el notario, que es al tiempo un profesional del derecho y un servidor público. El aspecto profesional tiene la ventaja de estimular un servicio eficaz y ágil en beneficio del usuario de los servicios notariales. Fomenta el estudio, la búsqueda de soluciones jurídicas más adecuadas a los fines empíricos pretendidos por los que reclaman su ministerio. Pero no olvidemos que además la función notarial tiene un importante componente público, la fe pública. La función del notario se caracteriza, según una resolución del año 1994 del Parlamento Europeo, por ser una delegación parcial de la soberanía del Estado. Otro aspecto a destacar es la inmediación, aspecto básico. La inmediación, ese contacto vis a vis con el otorgante, constituye y fundamenta la presunción juris tantum de veracidad que tiene el instrumento público, ya que el notario opera con personas y sobre hechos presentes que tienen lugar en su presencia y de los que quedará recuerdo para el futuro. A diferencia de la labor del juez, que opera sobre hechos pasados, que necesariamente tendrán que ser alegados y probados en el procedimiento, o la función del registrador, que no tiene ese contacto directo con la realidad, no hay mediación, su único contacto con la realidad es a través de los títulos o documentos que se le presentan. El notario, por la inmediación, debe hacer
una apreciación personalísima de las circunstancias de las personas y de todo lo que rodea al negocio, y que ha de llevarle a la formación de los juicios que ha de emitir y, por tanto, al convencimiento personal de que se pueden autorizar la escritura solicitada. Con la inmediación, el notario puede apreciar la identidad y capacidad de los otorgantes, garantizar su libertad al evitar que existan engaños, coacciones o imposiciones de unos contratantes a otros. La inmediación del notario es, además, de garantía de ausencia de vicios del consentimiento, error, violencia, intimidación y dolo, y también con la presencia de los otorgantes del notario podrá éste apreciar el grado de instrucción e información de cada uno de los otorgantes, con lo que podrá estimar cuál de ellos es el más necesitado de protección especial a fin de realizar la función de asesoramiento equilibrador. El diálogo, en ocasiones un simple gesto o una simple expresión de alguno de los otorgantes, es la que le puede dar al notario la pista de lo que ocurre en realidad y, en el fondo, de lo verdaderamente querido. Otro aspecto es el asesoramiento e información. El instrumento público notarial debe ser un instrumento en el que el notario garantice no solo que no existen vicios del consentimiento de gravedad, sino además que no ha habido la más mínima o leve ignorancia, desconocimiento o impremeditación, ya que con la fe pública debe amparar que la voluntad de los otorgantes está bien formada o informada, nos dice el artículo 17 bis de la Ley del Notariado Español. Es además una garantía de igualdad, pues el asesoramiento del notario, como decía antes, debe ser equilibrador, que ponga en un mismo plano al contratante poderoso y al contratante más débil. El asesoramiento que presta el notario ha de ser también didáctico, preventivo y conformador. Aunque la labor del notario se puede realizar en la fase precontractual y postcontractual, al incluir trámites posteriores al asesoramiento y también al incluir información, materia que en los últimos tiempos, sobre todo en materia de normativa sobre derecho del consumo, cada vez adquiere mayor importancia. Lo cierto es que la labor de información tiene un límite temporal muy relevante, que es el momento del otorgamiento. Por lo que cualquier información a posteriori ya no debe ser considerada como asesoramiento, sino debe ser considerada única y exclusivamente como un mero reproche, porque ya en ese momento ya no se le puede dar marcha atrás o no cabe la posibilidad de cambiar de opinión. Otros aspectos son el control de legalidad. El notario es un órgano de control, supervisión y garante del respeto a las normas y de la ética en el campo de las relaciones jurídicas entre los particulares. La función del notario de redactar y autorizar el documento ajustándolo a la voluntad de los otorgantes y a las leyes, y la del registrador de calificar el título, aunque algunos intentan asimilarlo, no son asimilables. La primera es preventiva, es dar forma a algo, y la segunda es apreciativa de algo ya existente y ya cristalizado. El instrumento público notarial tiene que ser un instrumento que circule en el tráfico jurídico con el sello garantía oficial de ser acorde con el ordenamiento jurídico. Es fundamento de esa presunción iuris tantum de validez del instrumento. Y es una de las características más evidentes y propias y primigenias de la institución notarial. En el caso de España, la ley exige que el contrato sea conforme a las leyes. Otro aspecto fundamental, en el que no voy a poder entrar a desarrollarlo porque ya me están diciendo que me queda poco tiempo, es el de la redacción del documento. En la inmensa mayoría de los notariados latinos, el notario es el que tiene la redacción del documento. El caso de Perú es una excepción, la minuta, que plantea ciertas dificultades, puesto que el notario es conformador de voluntades. Es bueno que sea el notario, por tanto, el que redacte.
También el notario es el técnico. Históricamente era el que redactaba, el hombre sabedor de escribir. Y ahí interviene la función de interpretación de la voluntad de los otorgantes. Función que tiene por finalidad también evitar conflictos de cara al futuro. Y dentro de esa redacción, en el caso de España, se exige que sea con estilo claro, puro, preciso y con sobriedad en cuanto a la forma. Y es un aspecto relevante y mayoritario en los notariados de tipo latino. Otras formalidades, la lectura, prestación del consentimiento, también los signos externos de autenticidad para que el documento circule con garantías. Hoy en día es común el uso en el ámbito internacional de papeles de seguridad y en el ámbito del documento electrónico hay que utilizar las máximas garantías a fin de evitar que se produzca cualquier tipo de manipulación. En el caso de España ya es común la utilización del documento público electrónico a través de las copias que se remiten, por ejemplo, entre notarías y registros u otras instituciones. También otro aspecto muy importante es el de la conservación del instrumento público. El documento privado es un documento que tiende a perderse. El documento público se conserva. En el caso mío, yo soy el archivero de Santa Cruz de Tenerife y a mí me pueden venir a pedir copias de hace 500 años. Y esas copias a veces las piden. Pensemos, por ejemplo, en una donación que se hizo a la Iglesia, es el título de propiedad, en personas jurídicas con mucha antigüedad. Hay instituciones que tienen 200, 300, 400 años y sus títulos son de hace 200, 300 o 400 años. Cuando necesitan pedir una escritura, pues hay que pedirla. Es decir, el documento notarial, aunque pasen muchos años, es un documento que sigue vivo y que debe mantenerse y conservarse. Al pasar los años, además, adquiere un valor extraordinario desde el punto de vista histórico que no conviene tampoco olvidar. Y ya para ir terminando, otro aspecto fundamental de estos requisitos formales, que son los que le dan de verdad esa fuerza al documento, es la colaboración con las administraciones públicas. Ayer nos hablaban de la nueva base de datos centralizada del Perú en la lucha contra el blanqueo de capitales. Y es que a diferencia del documento privado, el documento público es un documento transparente. El documento privado es un documento que se guarda en el cajón y que se saca cuando uno le interesa. El documento público, que está revestido de fuerza porque se la da el Estado, es un documento que, aunque sea secreto para los terceros que no tienen interés en el mismo, tiene que ser un documento transparente, porque el Estado no puede amparar, bajo los efectos que el mismo Estado atribuye, actos o negocios jurídicos que sean contrarios al ordenamiento jurídico que se da el propio Estado. Hoy en día, lo que es la lucha contra el blanqueo de capitales, en muchos países se está centralizando fundamentalmente a través de las instituciones de crédito y luego a través de la institución notarial, y es muy grande el servicio que se puede prestar en este plano a la sociedad. Pues bien, para concluir, para que las instituciones notariales y registrales cumplan sus fines, es necesario que cada una de ellas desempeñe sus funciones de forma coordinada, con respeto y lealtad institucional. Hoy tanto notarías como registros tienen el deber de aprovechar las ventajas que le ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación e información para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Las nuevas tecnologías no sustituyen la función notarial ni la registral, lo mismo que el pincel no sustituye al pintor, sino que son herramientas que bien utilizadas potencian ambas funciones, que ganan en eficiencia y hacen posible ese mejor servicio a la sociedad a la que los notarios y registradores se deben. La firma electrónica notarial y registral, el protocolo electrónico, el libro del registro electrónico son ya realidades en muchos países. Las herramientas varían en cada época. Los escribas usaron la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla, los escribas egipcios, el papiro, los taberiones en Roma, las tablillas cubiertas de cera, los escribanos en la Edad Media, la piel o el pergamino, los notarios en la Edad Moderna, el papel, la pluma y en tiempos recientes la máquina de escribir, los ordenadores o la firma electrónica. Pero la esencia de la institución notarial y registral
no viene determinada por los útiles, sino por los fines que persiguen, que en cada época se logran por la acción del notario y del registrador de la mano, cumpliendo cada uno su función, de conformidad con ciertos principios que son su guía. Las sociedades, a través de estas instituciones, han tratado de dar respuesta a las necesidades y realidades de las personas de cada época en la que han desempeñado un discreto pero importante servicio, contribuyendo al desarrollo, conexión y mantenimiento de la paz en las sociedades. En esta misma línea ya se ha posicionado el notariado mundial. La recomendación aprobada en Budapest por la Asamblea de la Unión Internacional del Notariado Latino, en la reunión de los días 10 y 11 del 2014, ya decía que se propone al notariado fomentar la implementación de los sistemas de otorgamiento y autorización de escrituras, matrices u originales en soporte electrónico, siempre presencialmente ante el notario, como alternativa al otorgamiento en soporte papel y en el futuro como sustitución del mismo. Se propone adicionalmente que el notario rechace todos aquellos sistemas de otorgamiento que no comporten la inmediación del notario en el lugar y momento de la celebración del negocio, precisamente porque en esa inmediación es donde radica de verdad la garantía. Y no me canso de repetir que del mismo modo que la eficacia del documento se vería enormemente limitada sin su acceso al registro, ningún registro mínimamente fiable y seguro sería concebible si la calificación del registrador no se realizase sobre documentación carente del sello de calidad que deriva de la autorización por un funcionario por el notario, que controle la legalidad en el momento de la perfección del contrato. En definitiva, sin la condición de documento público. El funcionamiento combinado de las funciones notariales y registrales es un sistema sobradamente eficaz en la prevención de litigios, dando certeza y seguridad al tráfico inmobiliario, al mercantil, a las relaciones familiares, al régimen sucesorio, convirtiéndose en referente internacional. Pues bien, el futuro de la seguridad jurídica no hay que buscarlo en la desnaturalización o, como decía Núñez Lagos, en mudar funciones de una oficina a la otra, sino en el respeto, en la colaboración y en la lealtad institucional. Hay que hacer un esfuerzo continuado para mantener el respeto y la confianza y la colaboración. Un documento notarial fuerte y un registro fuerte, con ambas instituciones colaborando lealmente entre ellas y con otras administraciones y plenamente adaptadas a las nuevas tecnologías, son la mejor solución de servicio para la sociedad. Muchas gracias. Bien, antes de continuar con el segundo expositor, yo quiero pedirle a la sala que le brindemos un caluroso aplauso porque el doctor Cabalé ya no de aquí se dirige al aeropuerto y a nombre de la Universidad Católica, de esta Casa de Estudios, es la segunda vez que tenemos el honor de tener en este auditorio al doctor Cabalé y a nombre del notariado, agradecerle, Alfonso, tu permanente apoyo, tu calidad humana y el ejemplo que nos das a todos los notarios peruanos y en general a todos los profesionales, registradores, funcionarios de este país, porque tu calidad y el conocerte prestigia al notariado español y para nosotros, sin lugar a dudas, siempre te lo he dicho, eres la mente más lúcida del notariado español y lo que más te caracteriza es tu desprendimiento y tu permanente colaboración. Venimos trabajando hace muchos años y siempre tu dedicación es un tema que siempre vamos a llevarlo en el corazón. Muchas gracias, Alfonso. A continuación tenemos al segundo expositor de la noche. Esta noche nos acompaña el doctor David Figueroa Márquez.
El doctor David Figueroa Márquez es presidente de la Comisión de Asuntos Académicos de la Unión Internacional del Notariado Latino, notario 57 de la Ciudad de México desde el año de 1988, con 28 años de ejercicio profesional, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano por el bienio 2005-2006. Ha sido expositor internacional por parte de la Comisión de Asuntos Americanos en diferentes países: Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Uruguay. Profesor invitado de la Universidad Notarial Argentina, consejero permanente de la Unión Internacional del Notariado Latino para las legislaturas 2008, 2010, 2011, 2014, 2016. Como reconocimientos, debemos resaltar, es miembro del grupo de los 300 líderes más influyentes de México, según el número junio 2007 de la revista Líderes Mexicanos, condecorado por la Orden Nacional del Notariado en el grado de Cruz al Mérito Notarial por el presidente y el Consejo Directivo de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Con ustedes dejo en el uso de la palabra al doctor David Figueroa, para quien pido un caluroso aplauso. Muy buenas noches. Gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, Sergio, muy amable, Elena, que nos está acompañando a nuestro colega español. Gracias a todos por su asistencia. En estas quintas Jornadas Internacionales de Derecho Registral y Notarial, me corresponde a mí, por encargo, hablar sobre los mecanismos de seguridad para la contratación inmobiliaria en el sistema registral y notarial mexicano. Me volaron la computadora. Aquí está, perdón. Platicaba yo con Elena sobre el tema y reflexionábamos sobre este mismo. Me ha antecedido en el uso de la palabra Cristina Armella de Argentina, mi primo José Antonio Márquez, mi primo por el apellido, soy Figueroa Márquez, él es de Orizaba, yo soy de la Ciudad de México, guerrerense de padre y poblano de madre, y oriundo de la Ciudad de México, pero finalmente Márquez también. Me ha precedido en el uso de la palabra el maestro Gastón, y los temas que hemos tratado sobre notariado, registro, instrumento público, documento privado, inscripción constitutiva, inscripción declarativa, lo estamos escuchando ahora en Perú. Los habremos escuchado antaño en Guatemala. Si ustedes se van a Indonesia, lo escucharán igual. Si se van a Turquía, también lo escucharán en los mismos términos. Si se van a Rusia, en las mismas condiciones. Si van a Canadá, igual, en la parte del Quebec, la provincia francesa del Quebec. En Cuba, Puerto Rico, que es un estado libre asociado a la Unión Americana, también escucharán sobre notarios y registros, la autenticidad del documento, el valor probatorio, la eficacia, y en otros 80 y tantos países de este orbe lo van a oír, porque más de la sexta parte de la población mundial tiene el privilegio de contar con un notario y con un registro. Entonces vamos a oír hablar de notarios y de registros. Y todo eso se traduce en seguridad jurídica. Nuestro sistema nos brinda seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es eso que todos sabemos: certeza, tranquilidad, posibilidad de reparación del daño si es que se incumplen o se violentan
los preceptos normativos que deben observarse o respetarse. El Estado está obligado a brindar la norma que tenemos que acatar para que tengamos una vida tranquila y exista un orden público respetable que genere una reputación como país que orille a que cualquiera otro tercero desee invertir sus capitales en un país donde hay seguridad. Puede haber diferentes formas, alguien decía, cada quien mata las pulgas de acuerdo a cómo le va o como quiere, pero nadie está peleado con su bolsillo. Entonces, siempre buscamos donde haya seguridad. Y seguridad jurídica, que es una de las especies de seguridad, amén de la seguridad pública que requerimos, pero con seguridad pública y sin seguridad jurídica tendríamos una cierta incertidumbre. Y lo que ofrece nuestro sistema jurídico es eso, seguridad jurídica. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y quién sabe porque hay una cantidad enorme de malosos que buscan hacernos daño. Meter la mano en donde hay calma y tranquilidad. ¿Por qué no todos nos conducimos con absoluto respeto a la norma? Esa es una pregunta que yo no le encuentro respuesta. ¿Por qué hay gente que quiere dañar a la otra gente? Abusar de la buena fe, abusar de la confianza. ¿Por qué existe eso? ¿Quién sabe? Pero existe. Y por ende, las normas tienen sanción. Si incurres o te ubicas en determinado supuesto, te va a pasar esto o aquello. Las normas punitivas existen porque la maldad existe igual que el bien. Tenemos en México los mismos problemas que tienen aquí en Perú, a lo mejor 3 veces más. Somos 130 millones de mexicanos, más los que exportamos, porque el primordial producto de exportación de México son los mexicanos. Hay mexicanos en Estados Unidos, hay mexicanos en Europa, hay mexicanos en Asia, en Indonesia, en Australia y obvio en todo el continente, ¿no? En alguna época le preguntaban a Porfirio Díaz, presidente tirano mexicano, por qué no permitía que hubiera elecciones democráticas y que hubiera un cambio en cuanto a ideología de partido y que fueran otros los que gobernaran el país, y le dijo al periodista norteamericano, no, todavía no. Mi país todavía necesita de alguien que lo conduzca y que le diga por dónde andar. Todavía necesitan tutela, porque México tiene un problema grave, le decía al periodista norteamericano. Está muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Y los años pareciera que no pasan en balde y que la historia está llamada a conocerse para no repetir los errores en los que incurren o incurrimos, pero no entendemos ni aprendemos y ahí está otra vez. Ahora tenemos un conflicto con Trump y al principio Trump, nosotros éramos el centro de atención y ahora es el mundo el que le tiene pavor a este señor que no tiene cerebro y tiene muchas manos largas con una cantidad enorme de macanas que le causa problemas a todo el planeta. Eso pasa cuando alguien sin conciencia y con poder hace una cantidad enorme de cosas, y eso lo podemos traducir en diferentes escenarios de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos vamos a la Cámara de Diputados, de senadores, para que el diputado no haga? ¿Por qué? Porque puede cometer un error en lo que está pretendiendo hacer cuando debiéramos ir a la Cámara de Diputados o de senadores para que el diputado haga o el senador haga. A veces nuestros sistemas van de una mano de cierto desconocimiento de algo que resulta ser importantísimo, que es nuestra idiosincrasia, nuestras raíces, nuestra historia, que nos permitan evitar incurrir en problemas. Los delitos existen y padecemos lo mismo que padecen o que padecerán. Tenemos un boom inmobiliario en México y ante eso se presenta esto, el fraude inmobiliario. A la gente le toman el pelo. ¿Y cómo hacer
para evitar caer en ese problema de alguien que quiere hacerle daño al otro, quitándole el dinero que tanto trabajo le cuesta a algunos ganar, otros lo reciben muy rápido, y así como viene se va. Pero a la mayoría nos cuesta un chorro de trabajo ganar la plata. ¿Cómo hacerle? Los problemas que tienen quienes se ven envueltos en un momento determinado con inmuebles son el vendedor, cuestiones de los vendedores, de los inmuebles mismos, de los gravámenes que soporten dichos inmuebles, de los folios donde obran inscritas las propiedades, de los títulos que presentan las personas, tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista material, y de los propios adquirentes. Problemas que tienen que ver con estas cuestiones que obligan a abrir los ojos y de acudir con aquellos que saben. ¿Y quiénes son los que saben? En principio, los que se ponen a estudiar aspectos relevantes al patrimonio de las personas, que resulta ser uno de los valores más importantes, porque en la medida en la que el derecho de propiedad es protegido por nuestras normas, la gente se compromete en tener propiedades que de entrada están siendo objeto de respeto por la norma, en la medida en la que pueden los propietarios hacer con sus propiedades lo que conforme a derecho proceda, incluso dejárselo a los herederos. Uno se esfuerza porque en la medida del esfuerzo uno puede darle a sus descendientes, a nuestros descendientes, el producto de nuestro trabajo. La sucesión testamentaria contempla eso, el producto del trabajo de una persona, que lo reciban sus descendientes. ¿Y cuáles son las herramientas que en 87 países de este planeta utilizan los ciudadanos de esos países para tener tranquilidad en la adquisición de sus bienes, de sus derechos, de su familia, de su persona, y de recibir el apoyo del Estado cuando hay una afectación a esos elementos esenciales de la vida de alguien? Los notarios y el registro público. No les voy a decir nada diferente de lo que hemos venido escuchando a lo largo de estos últimos días de maneras muy interesantes y en algunos casos muy elocuentemente expresado y platicado. Yo no les voy a decir nada distinto. Finalmente son dos los pilares en donde en 87 países se construye toda una estructura jurídica a la que acuden o de la que abrevan los ciudadanos de esos países por lo que respecta a la garantía de su patrimonio. Los notarios y el registro. Sistemas de seguridad jurídica que sirven para proteger a los particulares, para apoyar a las entidades mismas y para brindarles de herramientas para poder ejercer sus derechos cuando estos son violentados. Los notarios que están, como ustedes ya lo han escuchado y como lo saben, lo viven, tienen un notariado muy eficiente, muy eficaz, tiene un notariado muy eficaz que será tan eficiente como la entidad gubernamental donde se ubica este notariado comprenda las ventajas de la función y le facilite el ejercicio de su labor, de tal manera que esa eficacia sea adicionalmente eficiente. A veces nuestra eficacia se ve un poco restringida o detenida por una serie de trabas administrativas que orillan al Estado a pensar que no funcionamos. Y de ahí lo que platicaba la doctora Armella en cuanto a las sociedades anónimas simplificadas, que los estados las promueven con bombo y platillo sin saber la metida de pata que están haciendo. México es uno de esos países que aprobó a las sociedades anónimas simplificadas, argumentando que la actividad notarial era complicada y que se le complicaba a su vez lo que ayer nos expuso Toño, mi primo, que decía, llegó con el funcionario gringo, que salió con que lo conocía, no lo conocía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que porque en una se presentó con anteojos y otra sin ellos, y pues uno cambia, ¿no? Y entonces le dijo, aquí está, ya quedó usted su empresa constituida, pero para operar había que seguir toda una serie de trámites administrativos que no descansan en la voluntad de los particulares ni en su formalización, sino en la ejecución. Se puede,
¿Es una industria de qué características? Los usos de los inmuebles donde va usted a abrir su negocio, permiten o no permiten, pagó o no pagó, está o no está al corriente, la ficha es correcta o incorrecta, y ahí se va deteniendo la labor de un emprendedor que no fue por la constitución misma, sino por la operación del negocio, y eso no lo ven los gobernantes en un momento determinado, sino que se van por el lado que aparentemente es más flaco, pero que más fuerza les da, la seguridad jurídica, que descansa en un notariado eficiente, que no lo es a veces tanto, y en un registro público de las mismas características, que tampoco a veces lo es tanto. Porque el registro público, que resulta ser en muchos de nuestros países, los 87 primordialmente, ser una fuente de ingresos impresionante para los estados que lo tienen, desafortunadamente es desdeñado en cuanto a su labor jurídica, y muchos de los registradores no reciben la retribución económica que debieran recibir a su importante labor jurídica que realizan al momento de llevar a cabo una inscripción que descansa en verificar los antecedentes para darle a esa inscripción la solidez que requiere la misma, no obstante su eficacia y su característica de publicidad a ultranza, que como nos explicaba recientemente nuestro anterior expositor, don Alfonso Caballé, si se elabora basura, ingresa basura. Y si no hay solidez en el documento preparado, la inscripción se cae consecuentemente. Y de ahí que las disposiciones normativas señalen que una inscripción por sí no sobrevive a la declaración de nulidad del documento inscrito. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la seguridad del documento que descansa en un profesional que se prepara, trabaja, estudia, concursa, llega y tiene una enorme responsabilidad. ¿Cuál? La confianza de sus conciudadanos, el notario. El notario recibe la encomienda del Estado y la confianza de la población. El Estado que le delega la posibilidad de decir y los conciudadanos que le confían el hacer en función de la norma que le autoriza a que todo lo que diga se considere como efectivo y se respete tal cual. Enorme responsabilidad. El registro público depende definitivamente de la función correcta del notario, de la obra del notario, el instrumento público que se inscribe. Algunas entidades establecen como viable un documento privado en atención a ciertas características, pero dice que tiene que pasar por la ratificación del notario. Y si el notario va a ratificar las firmas de un documento privado, ¿qué va a hacer? Verificar que sea congruente y que sea acorde a la norma. El notario, lo que todos ya saben, examina, revisa, checa, ve, cuida, atiende a los particulares, y su labor descansa, además de la verificación normativa, en una que es más allá de eso. Hay que ver a las partes, hay que entrevistarse con las partes y verlas de frente. ¿Qué es lo que usted desea? Oiga, que yo quiero regalarle la propiedad a mi hijo, ¿qué me conviene más, compraventa o donación? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Le van a pagar? No, entonces le va a regalar. ¿Le va a regalar? No, ¿me va a pagar? Entonces una compraventa, más que una donación. Tenemos obligación de cuidar el orden jurídico, que a veces está reñido o peleado con el bolsillo de los clientes. Y algunos otros nos dicen, bueno, pues es que en la notaría de allá me sale más económico, me recomiendan una donación que usted que me está sugiriendo una compraventa porque recibo precio. Pues lo siento mucho, váyase con la notaría de allá, porque en la notaría de acá tenemos que cumplir en lo más posible la norma jurídica, que es responsabilidad del notario, porque responde a esas dos encomiendas, la confianza de la sociedad y el encargo del Estado. Tenemos que cuidar esos aspectos que ustedes ven que se los dejo, en la medida de que el notario va a confeccionar un instrumento jurídico, un documento, en donde van a quedar plasmados derechos y obligaciones. Tiene que ser absolutamente legible y completamente comprensible. Hay que redactar
y redactar de la mejor manera. En 87 países, con excepción de algunos, el notario actúa de manera directa. En algunos otros recibe como consecuencia, pero al fin del día, el instrumento que se redacta o que formaliza o protocoliza es de la responsabilidad del firmante y del sello autorizante, o sea, del notario, que con todo y que se lo haga o no lo haga, tiene que ser muy cuidadoso de lo que está redactando. Para poder brindar esa absoluta seguridad, hay que estar de acuerdo con el registro público de la propiedad, y los registradores de la propiedad se convierten en nuestros colaboradores en esa honrosa profesión de brindar seguridad. ¿Qué van a recibir los registradores? La obra del notario. Si hace una tontería, el registrador revisa el documento, tiene obligación de verificar los antecedentes, ver que sean congruentes con aquello que tiene obligación de cuidar y guardar. De ahí la especialidad del bien, de ahí verificar el consentimiento, que implica una voluntad de hacer, con el consentimiento de cancelar el asiento de titularidad para abrirlo a favor de otro, ver que haya una congruencia en cuanto a titulares registrales para que no se rompa esa cadena necesaria y ese eslabón sólido de seguridad. El tracto sucesivo se ejemplifica como esa serie de eslabones que van determinando un adquirente anterior, enajenante posterior, y el eslabón es el reflejo ¿de qué? De solidez, de solidez, de seguridad, de encadenamiento a algo que permita que no se rompa lo nuevo que están haciendo y que se está encadenando. Y después de haber revisado todo eso, de ver que se hayan satisfecho los elementos necesarios, inscribe. ¿Inscripción qué es? Por los siglos de los siglos, en la medida de que no haya habido una transmisión o no haya habido una afectación por autoridad del Estado que en ejercicio de su derecho expropie un bien, que esa es parte de la garantía de la propiedad. No podrán quitarme lo que es mío en la medida de la seguridad si es que no hay una acción del Estado que me expropie previa o mediante una indemnización, si fuera el caso. Pero si no es así, la inscripción es por los siglos de los siglos, a grado tal que si sucede el fallecimiento del titular y los adquirentes posteriores no llegan al procedimiento sucesorio necesario para la adjudicación de los bienes relictos, sigue la inscripción a favor de un titular ya no vivo. Y el gobierno, el Estado, el gobierno a través del registro, está obligado a mantener esa propiedad a favor de alguien que ya no vive. Y los herederos, que son los vivos, que no han hecho lo necesario para hacer la transmisión, no pueden disponer que algo que tienen de hecho no les pertenece conforme a derecho, y eso es parte de la seguridad jurídica. Tienen que seguir las normas que el propio Estado dictó para llevar a cabo esa transmisión hereditaria, que se formalice ante el notario, que verifique que se hayan satisfecho los requerimientos de un testamento válido o de una sucesión legítima, habiendo cuidado que el orden de sucesión en el segundo de los casos y la disposición testamentaria en el primero sean acordes a efecto de llevar a cabo la concreción de una transmisión de propiedad hereditaria. En México no hay herencias vacantes. La transmisión se da en el momento mismo del fallecimiento, no obstante la época en la que se formalice la transmisión. Y los impuestos correspondientes pues van acorde a la fecha en la que se llevó a cabo esta. Pero si no se lleva a cabo nada y no se ponen de acuerdo y pasan los años, puede haber generaciones tras generaciones tras generaciones y los inmuebles se quedan congelados porque nunca hubo una acción que implicara sujetarse a las normas jurídicas para llevar a cabo la transmisión, y eso es parte de la seguridad, porque se tiene que cumplir con el orden normativo que le toca en estos 87 países al notario verificar y al registro recibir e inscribir para esa oponibilidad. Dos columnas vertebrales que sostienen a todo un andamiaje jurídico que nunca se juntan, en la medida en la que no exista
la voluntad de los particulares de informarle al registro que, como nos decía la doctora Armella, los actos jurídicos extrarregistrales que se dan diario se le comuniquen al registro público para garantizar esa seguridad en el tráfico, esa seguridad dinámica de la que nos habló el doctor Caballé hace unos minutos, que amalgame lo que el ordenamiento jurídico en 87 países dispone para la tranquilidad de los titulares de los patrimonios que son, en algunos de los casos y la mayoría por regla general, bienes inmuebles, que son los más cuidados por la entidad porque son parte del suelo, que es uno de los elementos del Estado. Hay que proteger la tierra horizontal o la tierra o el espacio o la propiedad vertical. En los casos de las propiedades en los países como los nuestros que crecen hacia arriba en la medida de que ya no pueden crecer hacia los lados. El Estado también tiene que cuidar un poco y hay algunas otras instituciones que buscan que en el caso de desarrollos inmobiliarios haya intervención para evitar cláusulas abusivas, algunos contratos leoninos, lesivos para los adquirentes, como nos platicaba la doctora Armella, y los consumidores tienen en algún momento determinado un ombudsman que les apoya para revisar esos clausulados en los casos de desarrollos inmobiliarios, que en el caso de México se dan día con día, porque somos muchos ahí los que necesitamos un espacio donde vivir. Felicidades, cumplen 100 años y les deseamos muchos años más. Con motivo de eso, estamos celebrando estas quintas jornadas internacionales de Derecho Registral y Notarial en manos de la Academia Notarial Americana, que déjenme les cuento, es una de las instituciones de mayor relevancia en la Comisión de Asuntos Americanos, que es esa organización que en el mundo se encarga de verificar que la función notarial en el continente se realice de manera que sirva lo mejor posible a los habitantes de este continente. En este continente tenemos a 85,000 notarios que día con día están realizando una labor de cuidado y protección a los intereses de aquellos que acuden a sus oficinas a buscar su orientación, su consejo, su asesoría, su protección mediante la confección de un instrumento público. Entonces, en esos países, los notarios realizamos esa labor y estamos ahora con el notariado peruano, que entre las comisiones que tiene esta comisión está la Academia Notarial Americana, que por fortuna tiene un asiento ya permanente. Ese es el órgano de estudio, investigación y difusión y enseñanza de la labor notarial y registral, no tanto así a los notarios, sino a los estudiantes de Derecho como los que acuden a esta universidad, que sepan qué es la labor del notario, qué es la labor del registro, en qué sirven una y otra, y el notariado peruano pues se ha comprometido a tener la sede permanente de la Academia Notarial Americana, y este curso es el primer trabajo que realizamos en conjunto con la universidad, con una universidad, que en este caso lo es, una jovencita de 100 años, que acabamos de firmar el convenio con el señor rector, el señor decano de la Facultad de Derecho, y son ustedes los primeros asistentes. Si bien es cierto que es una quinta jornada, es la primera en coordinación con el notariado mundial, específicamente con el notariado americano, y los 85,000 notarios por conducto de su servidor les agradecen el apoyo y su asistencia. El lema de esta prestigiosa casa de estudios es: y la luz brilló en las tinieblas. Las tinieblas que son la ignorancia, las tinieblas que son el caos, las tinieblas que son el desconocimiento o las ganas de fastidiar al prójimo. O sea que ustedes y todos, con el conocimiento, lo que buscamos es la verdad, que nos hará libres y que nos permitirá conocer y distinguir
lo bueno de lo malo. El amor al prójimo buscamos también, porque si ama a Dios y ámate a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo, todos queremos ser bien tratados, todos queremos ser protegidos, todos queremos ser cuidados, y en ese orden de ideas, el cuidar a nuestro prójimo, el no hacerle daño, implica un principio de respeto a uno mismo. ¿Cuál es la misión primordial del notario? La verdad. Y de ahí que este latinajo nil prius fide sea la puerta de entrada a toda institución comprometida con la verdad. Esa verdad es la estrella que guía al notario y es el principal producto de su función, y la estrella que guía este barco en este mar turbulento es lo que nos va a permitir conducirnos de la mejor manera posible con nuestros semejantes para conseguir protección, seguridad y certeza, que nos las da el conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? De que hay que conducirnos de la mejor manera posible, con honestidad, con lealtad y con verdad para con todos los que convivimos. El notario vive de la verdad, lo que es un honor, y al mismo tiempo es una enorme responsabilidad, porque si el notario falla, tiene que responder. ¿Quién? ¿El Estado? No, el notario. Si el Estado falla, ¿quién responde? El Estado. Y el Estado es un monstruo de 100 cabezas. Es la dependencia A, es la dependencia B, es la dirección A, es la dirección B. Presente su reclamo por oficialía de partes, espere a que le comuniquen, no lo sé yo, eran 5 ejemplares, presentó 4, era hoja membretada y usted presentó hoja simple, no era un escrito libre, tiene que sujetar este formato y debe haberlo presentado de las 8 a las 9 porque es la hora en la que se reciben los documentos. Si no lo presentó, no se lo recibimos. Oiga, pero es que me dañaron y una serie de cosas, lo siento mucho, la atención es de lunes a jueves porque los viernes no trabajamos. Eso no nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado nos encarga el ejercicio de la verdad, nos autoriza el uso de la fe y nos encomienda la confianza de uno de los elementos más valiosos, amén del territorio, que es la población. Por lo tanto, si el notario comete un error, mete la mano en lugar de meter la pata, tiene que responder. ¿Y cómo responde? Económicamente, responde con la libertad y responde con lo más grave que tiene una persona: el señalamiento, el desmérito. Ese notario metió la mano. Y esa reputación salpica a los colaboradores, a los descendientes por los siglos de los siglos. El notario a quien se le confió la mayor de las confianzas, desvirtuó esa confianza. Y la confianza que tarda años en construirse, nos refería a mi primo, que lo vi pasar por acá, Bernal Díaz del Castillo, le dio vida al primer municipio, Toño, Veracruz. Es de Veracruz él. Yo soy de Guerrero y mi madre de Puebla, pero nací en la Ciudad de México. Pero finalmente somos primos. Y se creó el primer municipio de la Villa Rica de la Veracruz porque eso lo dijo don Bernal Díaz del Castillo. ¿Y quién lo duda? Nadie. El señor le compró al señor, la señorita le compró al señor, ¿y quién lo duda si lo dice el notario? Nadie. Y para que no esté el comprador exhibiendo o trayendo consigo en su bolsillo el título de propiedad y mostrándole: yo acabo de comprar, yo acabo de comprar, yo acabo de comprar, yo acabo de comprar. Después de que el notario verificó que esa compra estuviera conforme a derecho, si hubiera satisfecho lo que establece la ley en materia de desarrollo urbano, no hubiera comprado para construir un lupanar o para hacer una casa de trata de blancas o fabricar cocaína o algo así por el estilo,
porque el uso del suelo no lo permitía. El notario tuvo que verificar todo eso. Después de todo eso, para evitar que esté mostrando el título, oiga, ¿qué? Yo acabo de comprar. Y yo acabo de comprar, no lo hace. Manda el documento al registro público y está la oponibilidad frente a terceros. La publicidad registral, que genera en todos nosotros una obligación. Yo les aseguro que ahorita allá afuera alguien está vendiendo y algún... ¿A qué hora termina el registro? ¿A las 6? ¿Perdón? A las 5. Bueno, mañana se inscribe. Pero se inscribe y todos tenemos una obligación. Conocer que alguien ya compró un inmueble y si queremos vincularnos con ese inmueble tenemos que cumplir con nuestra obligación, que es ir al registro público y verificar que se haya satisfecho, o sea, que el que me está vendiendo sea el propietario oponible. Si yo no cumplo con mi obligación, no puedo argumentar cuando me vea violentado mi derecho el que compré, porque no cumplí con mi obligación, o sea, no soy adquirente de buena fe, que nos señalaba la doctora Armella ayer también. La buena fe implica cumplir con la norma, para poder tener el respaldo de la norma y la protección del Estado, de ahí la seguridad jurídica, que es el principio sobre el cual descansan 87 países en este planeta. Más de la sexta parte de la población mundial, los chinos incluidos. Ellos no hicieron el sistema, lo tomaron afortunadamente. Pero son 80,000 notarios chinos y Napoleón nunca llegó a China. El código francés está ahí, a través de una institución como la nuestra. ¿Por qué? Porque cuando China despertó, se encontró con dos sistemas en el mundo, Common Law y Civil Law. ¿Y cuál es el que me conviene más económicamente? El otro es de decisiones judiciales, tribunales, jurados de conciencia. Y este de documento público, normas jurídicas, procedimientos escritos, que estamos cambiándolos de una manera insensible e irresponsable a veces por procedimientos orales. No porque estos sean malos, pero ¿qué tienen de malo los otros? ¿No había que adecuarlos a la mejor? ¿No había que buscar una mayor diligencia en el impulso procesal? No sé, pero ¿cuánto tiempo estuvieron entre nosotros? ¿Y por qué no buscamos darle a lo que ha surtido efectos tanto tiempo una actualización, una mayor eficiencia ante el hecho de la demora, del exceso de carga a los tribunales, que orillan a una cantidad enorme de posibilidades, pero que finalmente han respondido ante siglos y siglos de evolución humana en los distintos países? Pero tenemos que tener conciencia de lo benéfico para poder potenciarlo. Estas son palabras de nuestro anterior expositor, don Alfonso Caballé, en un pregón con motivo de la Semana Santa 2017. Y esta máxima que tenemos ahí nos refleja un poco lo que nos sucede. Y la corrupción viene de una cuestión: la ignorancia o la apatía al conocimiento, que nos genera ese pretexto de desconocimiento que nos pretende conseguir de manera aparentemente más ágil un beneficio que sería consecuencia de un trabajo continuo, de un esfuerzo legal cotidiano, como muchos los tenemos. Por eso es que nos daña tanto la impunidad. Nos daña que haya impunidad ante un evidente caso de corrupción que nos pasa en todos los países. Y ninguno en este planeta, con honrosas excepciones, está exento de esa corrupción. Y se los digo porque si subsisten los ataques a la delincuencia organizada, al lavado de dinero, que nos genera cargas y cargas de reporte al Estado de lo que implica una actuación que pudiera implicar lavado de dinero, y todos sabemos a veces dónde se lava la plata. No entendemos por qué el Estado no realiza una acción inmediata y va directo al centro de la explotación ilegal o del comercio ilegal. Me estoy metiendo en Honduras, y no en Honduras país,
en Honduras conflictivas porque tenemos a los gringos arriba y Trump nos oye muy rápido. En la medida en la que tengamos compromiso con el conocimiento, nos conduzcamos con verdad, tratemos a nuestro prójimo como quisiéramos ser tratados nosotros y seamos respetuosos del orden jurídico, menos normas requeriremos, más descansaremos en la palabra empeñada, que era el máximo valor de nuestros antepasados, que con un estrechón de manos confirmaban un trato y lo cumplían a cabalidad, sin documento suscrito. Por eso a veces el documento no se sabe ni cómo firmarlo por los que cada vez tenemos menos. Nuestro planeta ha ido evolucionando, somos más y debemos ser mejores, conociendo lo que sucedió antaño y buscando mejorar sin olvidar. Les felicito por su asistencia, les agradezco su atención, los invito a seguir esforzándose como ahora por tratar de conocer lo que pasa en un entorno internacional, porque no estamos aislados en este pedazo de tierra. No estamos aislados en México, ni en Perú, ni en Guatemala, ni en Dominicana. Formamos una orbe que cada vez está más comunicada y a veces el exceso de comunicación pudiera llegar a un proceso de desconocimiento por tanta comunicación. Necesitamos una instrucción consciente de nuestros valores y nuestras idiosincrasias que han hecho a nuestros países lo que a la fecha son, para con esa sapiencia y esa madurez recibir todo lo que nos llega de fuera cada vez más inmediatamente. Felicidades y gracias por su atención.